Hola amigos, hoy os voy a presentar un magnífico ejemplar de la fauna ibérica, un animal que podemos encontrar tanto en las profundidades del cañón de Ayisclo, al pie del Monte Perdido, como en los humedales de Gallocanta o en las costas de la Albufera. Un animal muy útil para el ser humano que además tiene un ecosistema muy variado y que podemos encontrar también muy cerca de nosotros, en las calles y plazas de nuestros pueblos o incluso en las avenidas y los parques de nuestras ciudades. Hoy os traigo el chivo expiatorio. Bueno amigos, espero disculpéis esta pequeña broma, esta recreación de Félix Rodríguez de la Fuente. Pero es que cuando estaba preparando el tema de hoy me he acordado de este gran naturalista que contribuyó a darnos a conocer un gran número de animales de los que nos rodean, más o menos cercanos. Algunos poco conocidos. Los más habituales, bueno, pues son los que quizá muchos de vosotros tenéis: animales de compañía, perros, gatos, loros, pájaros, hámster. Me ha parecido que una amiga ha dicho que tenía un cerdo en casa. Bueno, puede ser, pero eso no es una mascota, eso no tiene nada que ver. El caso es que son unos animales que son los más conocidos, pero pocas veces pensamos en el chivo expiatorio. En cambio, el profesor Carlos Rodríguez Brown, tan respetado por sus conocimientos económicos como aclamado por sus canciones, suele repetir que el mejor amigo del hombre no es el perro, como suele afirmarse, sino el chivo expiatorio. Y yo estoy bastante de acuerdo con él, porque sí que es verdad que el perro es un animal tremendamente útil para el hombre. Nos da compañía, lealtad, afecto, y además nos ayuda en tareas prácticas como cuidar los rebaños, buscar explosivos, ayudar a caminar a los ciegos, encontrar supervivientes en una catástrofe, defender una finca, en fin, un animal muy útil. Pero es que el chivo expiatorio es algo increíble. Es nada menos el que nos permite librarnos de toda clase de responsabilidades culpando a otro. Esto no tiene precio y es algo que vemos a nuestro alrededor constantemente. Pues no sé, el banquero que se ha cometido un gran fraude y acaba encontrando que el chivo expiatorio es un administrativo de la segunda planta. O el directivo de una empresa que ante un fallo de la fabricación, pues la culpa es de un operario. Y bueno, qué decir de los políticos, que siempre encuentran chivos expiatorios: la oposición, Europa, los medios de comunicación. En fin, el uso del recurso al chivo expiatorio es algo muy común que nos rodea y casi no nos ponemos a pensar en ello, a pesar de lo importante que es. Y además no es que sea nuevo de ahora, sino que es algo que se remonta a lo más remoto de la antigüedad, a los primeros tiempos y a los relatos bíblicos. Nos cuentan que ya en el paraíso, cuando Eva cogió la fruta del árbol prohibido, intentó utilizar de chivo expiatorio a la serpiente. Claro que Dios, que no era tonto, no picó y le cargó con el castigo del pecado original. Más adelante, generales griegos, romanos, ante el fracaso en determinadas batallas por haber cometido importantes errores estratégicos, trataron de echarle la culpa a la animadversión de los dioses contra ellos. Y ha sido sucediendo a lo largo de los tiempos. Todavía hoy, en algunos países de Hispanoamérica, algunas personas le echan la culpa de la falta de desarrollo a los españoles que estuvieron allí hace 5 siglos. Y más recientemente tenemos el claro ejemplo de los nazis, que tenían el chivo expiatorio de los judíos para culparles de todos los males que padecía Alemania. Así que podemos definir al chivo expiatorio como a la persona o al grupo de personas a los que se intenta culpar de los errores que ha cometido otros, sabiendo perfectamente que son inocentes y con la finalidad de eludir la responsabilidad. Esto puede funcionar tanto a nivel individual como a nivel grupal. A nivel individual, pues tenemos el ejemplo clásico del individuo que vuelve a su casa de madrugada con unas cuantas copas de más, tropieza y se cae, y bueno, le echa la culpa a que la acera no estaba en buenas condiciones. Y a nivel grupal ocurre lo mismo. Los trabajadores culpan al empresario de que no viven lo suficientemente bien, el empresario culpa a los trabajadores de que la empresa no marcha como debiera,
Cuando la educación no funciona, pues los padres culpan a los profesores culpan al sistema. Por otro lado, pues los xenófobos echan la culpa de todo a los inmigrantes, las feministas a los hombres, en fin, es un claro intento de culpar siempre a alguien ajeno de lo malo que pasa, aunque sea responsabilidad nuestra. Recurrir a la ayuda del chivo expiatorio tiene importantes ventajas. Nos permite despreocuparnos de las cosas porque si ya sabemos que nosotros no tenemos ninguna culpa, no tenemos ninguna responsabilidad, por lo tanto, ¿para qué nos vamos a preocupar de cómo solucionarlo? Es decir, es algo que viene muy bien porque nos permite dormir muy tranquilos, con la conciencia tranquila de que la cosa no va con nosotros. Pero también tiene importantes desventajas. A nivel grupal, por ejemplo, una sociedad es el resultado de millones de personas que tienen decisiones, que toman decisiones diariamente, que manifiestan determinadas conductas. De toda esa suma de decisiones, algunas, una buena parte, son acertadas y otras son equivocadas. Si los que cometen acciones equivocadas no lo reconocen y piensan que son otros, difícilmente van a cambiarlo. Por lo tanto, el resultado final será que es una sociedad en la que casi nadie toma realmente medidas para mejorar las cosas. Una sociedad que avanza torpemente, a trompicones. Y cuidado, una sociedad que a veces retrocede. Y en el plano individual ocurre lo mismo, en nuestras relaciones más cercanas, más personales. Si pensamos que la culpa siempre es de otros, también andaremos mal. Y esto ocurre, solemos hacerlo. No sé si habéis hablado alguna vez con un amigo que se haya divorciado recientemente y os cuenta un poco su peripecia. Y si habláis con uno, con otro, descubriréis que en el 90 y mucho por ciento de los casos el relato que os cuentan es que la mayor culpa de esa ruptura matrimonial ha sido de la otra parte. Esto se da en casi siempre en los casos cuando os cuentan la historia. Siempre es el otro, el malo, el que no se ha comportado debidamente, el que ha hecho las cosas mal, etcétera, etcétera. Y esto es un problema para nuestra vida cotidiana, para nuestro día a día. Pensemos, por ejemplo, un señor que va caminando por la calle, la ciudad, va contemplando los árboles, los pájaros, y de repente nota que al pisar pisa algo blando. Agacha la cabeza y ve que es que ha puesto el pie encima de uno de esos donativos que dejan a veces los perros en las aceras. Y empieza a pensar, ¿de quién es la culpa? ¿Es del perro? ¿Es del dueño del perro? ¿Es del ayuntamiento que no ha puesto suficientes papeleras y recursos? ¿O porque no pone multas? Pues tiene razón, la culpa es un poco de todos. Bueno, el perro el que menos, creo yo. Pero si simplemente se queda con eso, pues seguirá pisando regalos. Porque también puede hacer algo. Poner más atención por donde camina porque puede haber esos obstáculos. Es decir, que no deberíamos inhibirnos y decir, como no es culpa mía, pues yo ya no tengo nada que hacer. Bueno, pues a lo mejor sí que puedo hacer algo. Y esto es lo que deberíamos tener en cuenta. Porque si no nos ocupamos de lo que podemos hacer nosotros, si solamente pensamos en lo que deberían hacer los demás, realmente no estamos aportando nada y no estamos consiguiendo. Y esto es lo que nos lleva al mayor inconveniente que tiene el recurrir en exceso al chivo expiatorio. Y bueno, podríamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿es posible que todo el mundo que me rodea tenga culpa de las cosas menos yo? Y si fuera así, aunque fuera así, ¿qué podría hacer yo, si puedo hacer algo, para mejorar mi situación, incluso estando rodeado de personas que son culpables de casi todo? Y por último, ¿es posible que las cosas mejoren si yo no asumo ninguna responsabilidad en la parte que me toca en mi vida privada y en la parte que me toca en mi vida colectiva dentro de la sociedad? Y esto es todo, amigos. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, podéis suscribiros, podéis compartirlos y hacer cualquier comentario.